Y grabo y listo, entonces aquí ya está grabando. Entonces, bueno, les decía que la vez pasada, ¿cierto? Habíamos quedado un poco describiendo las diferentes universidades públicas, ¿cierto? En general que hay en Colombia. En el marco justamente de querer entrar a la Nacional, que es una universidad pública. Entonces, simplemente por mencionarlo, en el país existen un total de 32 universidades públicas. eh, y pues, digamos, normalmente en cada departamento hay una de ellas. Entonces, es bueno saber, digamos, que existen esas universidades y esos recursos en diferentes lugares del país. También hay un ranking sobre esas universidades que ustedes pueden consultar. La nacional, pues es bastante conocida y es la mejor en Colombia, pero también hay otras, muchas buenas, ¿cierto? Cercanas, como la de Antioquia, la del Valle, la Industrial de Santander. Muchas de esas universidades también son bastante reconocidas en el ámbito de las ciencias, por lo menos, que es con lo que yo trabajo. Y también incluso es importante mencionar que dentro del conjunto de universidades privadas y públicas que ustedes van a encontrar, es muchas veces, al menos cuando yo estaba empezando a escoger mi carrera, un poco un mito que las universidades privadas son necesariamente mejores. Bueno, la verdad no es así. La mejor universidad del país en general, pública y privada, es la nacional. La de Antioquia es la segunda y luego de eso sí tienen la Javeriana y los Andes, y la del Rosario. Y dentro de esa lista que ustedes ven ahí, pues también, eh, básicamente más de la mitad de esas universidades son públicas, que son las flechas que yo coloco acá, ¿cierto? La Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad del Valle, la Tecnológica de Pereira, la de Córdoba, la del Atlántico. Todas esas están rankeando bastante alto comparado, ¿cierto? A muchas otras universidades privadas. Entonces es bueno saber que esas universidades son las mejores, ¿cierto? En los rankings nacionales y que son públicas, lo que significa que, pues, que el acceso es de repente un poco más sencillo. Eh, y bueno, y otro aspecto interesante que yo quería abordar rápidamente es un poco la comparación, ¿cierto?, entre los pregrados en Colombia y en Estados Unidos. Son muy parecidos, lógicamente. Eso es bastante universal de alguna manera. La única gran diferencia es que la duración de los programas, porque en Colombia esa duración es de alrededor de 4 o 5 años, dependiendo de la carrera que escojan. Tiende a ser más de 5 años en ciencias, y particularmente en las universidades públicas. Las universidades privadas como los Andes están, digamos, yéndose hacia un modelo más americano, europeo en ese sentido, y ahora los programas tienden a ser más de 4 años que de 5, lo cual es bueno, no es malo. Y también otra gran diferencia es que en Estados Unidos, ustedes van a ver que en general se ofrece, eh, se ofrece algo que son los major y los minor. Estos son como, digamos, el major es como la principal disciplina de estudios, y en muchos casos se necesita declarar, ¿cierto? El major, pero hasta el tercer o cuarto semestre, o sea, empiezan, ven unas materias y luego de que va como cogiendo el gusto, ¿cierto? Por algo, entonces sí declaran que van a estudiar. Antes no, ¿cierto? Y acá en Colombia, digamos, allá en Colombia, eso es impensado porque normalmente uno se presenta a una carrera, ¿cierto? Y no tiene la posibilidad de, digamos, decidir sobre el camino digamos, empezar a especializarse ya sobre el camino. Entonces, esa es una gran diferencia. Y otra diferencia es que, además de ese major, ¿cierto? Que es la principal disciplina de estudios, existen unos minor que son... eh, que son, digamos, como unas disciplinas adicionales de estudios, pero en la que se toman varios cursos, pero no se profundiza tanto. Entonces la gente sale con un minor y un major, ¿cierto? En cosas muy dispares, muy diferentes, como por ejemplo, yo he conocido personas que hacen un major en ingeniería de bioprocesos, por ejemplo, y tienen un minor en japonés o en alemán o en qué sé yo. O sea, cosas muy diferentes. Entonces eso es bastante interesante. Y en ese sentido, digamos, la Universidad de los Andes sí está ofreciendo ahorita unas opciones, ¿cierto? Las pongo ahí entre comillas, que es como el equivalente a esos minor, eh, que les comentaba que suceden en Estados Unidos. Entonces, eso es bastante interesante. Otra parte, finalmente, y con esta
diapositiva termino lo de la charla anterior, es como en general los posgrados, ¿cierto? ¿Qué son y si valen la pena? Eh, Hay diferencias, ¿cierto? Y de pronto para quienes no conozcan eso, básicamente un pregrado, ¿cierto? Es la carrera profesional que ustedes van a estudiar como ingeniería, no sé, química o biología o ingeniería de sistemas o enfermería o lo que sea. Esos son los pregrados, ¿cierto? Esa, digamos, esa primera carrera que estudian, ¿cierto? En la que les define, digamos, el oficio o la profesión. Pero luego de eso existen los posgrados, que son estudios que se hacen después de terminar esa carrera profesional. Y hay diferentes términos que se refieren a diferentes niveles. Entonces, el primero de ellos es, digamos, diplomado, que es algo que se ofrece bastante. Y hay que decirlo, no es un posgrado, no es un grado académico. Un diplomado normalmente puede ser una persona que no ha hecho un pregrado fácilmente solo porque quiere, digamos, conocer algo específico, ¿cierto? De ese tema que se va a discutir en esa clase. Entonces, los diplomados no son ningún tipo de posgrado. La especialización es un posgrado, requiere necesariamente que hayan hecho un pregrado y normalmente tiene un periodo, un proceso de admisión que tienen que presentar alguna prueba o alguna carta o presentar las notas de su pregrado o alguna cosa así. Entonces es un título académico, ¿cierto?, de posgrado que trata de justamente de ser muy específico en términos de algún conocimiento dentro de una profesión. Normalmente dura un año. También hay que decirlo, no existen muchos países, solamente existe en Colombia y en uno que otro país, pero en muchos no existen, no existen en los países de Europa, no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, Europa y Asia existen maestrías y doctorados. La maestría normalmente es un grado superior, ¿cierto?, a la especialización porque exige ver más materias, exige normalmente una tesis más profunda, muchas veces de investigación, y su duración es aproximadamente entre 1 y 2 años, ¿cierto?, dependiendo el proyecto y dependiendo el tema. Y el doctorado, pues es, digamos, el grado máximo que ustedes pueden alcanzar. Digamos, más allá de eso no hay. Y es básicamente enfocado en investigación, ¿cierto? En tratar de crear conocimiento. La duración también es aproximada entre 3 y 6 años, ¿no es cierto? Eso depende del estudiante, del proyecto, eh, de muchas condiciones, ¿cierto? De los resultados que vayan dando, pero aproximadamente sea entre 3 y 6 años. Algo interesante para mencionar es que en Colombia normalmente, como se venía haciendo, mucha gente primero estudiaba el pregrado, luego trabajaba un tiempo, luego hacía una especialización, luego una maestría, luego trabajaba un tiempo, luego un doctorado. Eso, digamos, en el mundo desarrollado poco sucede, honestamente. En Estados Unidos y en Europa e incluso en Asia, la gente va derecho del pregrado de 4 años al doctorado de 3 años. O sea, en total estudian 7 años. Y en Colombia hacemos 5 años de carrera de pregrado, 2 o hasta 3 de maestría fácilmente, y otros 5 de doctorado, ¿cierto? Entonces, ustedes suman todo eso, ¿cierto? Eh, Básicamente tienen 13 años en total de estar en clases o digamos, en la universidad. 13 contra 7. Es una diferencia grande y muchas veces innecesaria, si les digo la verdad. No es que, o sea, uno sí sabe más muchas veces por estudiar un poco más de tiempo, pero a la larga la retribución económica, ¿cierto? Y en el avance de carrera que ustedes buscan, pues no es el ideal. Entonces, sí, en Colombia tal vez sería bueno reducir esos tiempos eh, para generar más movilidad y más progreso fácilmente. Y finalmente un postdoctorado, ¿cierto? Si ustedes tal vez lo han escuchado, no es un grado, es una posición de investigación, no es un grado. Entonces también es importante mencionarlo. Eh, Luego, eh, bueno, ¿vale la pena seguir estudiando? Es una pregunta, como una reflexión muy general. Aquí simplemente quiero mostrar como los años promedio de estudios, ¿cierto? Esto es del 2017 y ustedes pueden ver en dónde hay más años promedio de estudio. Normalmente hay más en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, particularmente Europa centro y norte de Europa. Y es mayor, ¿cierto? Comparado a Colombia, México, Ecuador. También es mayor en Argentina y en Chile, eh, en Australia. Entonces, normalmente
los años de educación, entre más, ¿cierto?, se estudie, o más se obtengan esos grados que, digamos, los certifican con alguna profesión o algún oficio en particular, se relaciona bastante bien con calidad de vida, que normalmente es mejor, ¿cierto?, hacia el norte en Estados Unidos o Canadá, o hacia el sur en Argentina o Chile también, mejor que en Colombia. Entonces, son temas en los que hay que, digamos, alcanzar el resto del mundo y que yo creo que se va en buen camino de alguna forma, eh, cerrando esas brechas. Eh, Preguntas, si tienen, me las pueden decir. La profe Lorena me escribió con una pregunta, a propósito de la vez pasada, que fue dónde trabajo y cómo llegué aquí. Eh, entonces, yo les cuento, yo trabajo en la Universidad de Minnesota, ¿cierto? Que ustedes pueden ver acá la foto con el nombre de la universidad. Minnesota es un estado dentro de Estados Unidos que queda bien al norte del país, en el límite con Canadá. Entonces es muy común que neve mucho, hace bastante frío en el invierno, eh, también hace calor en el verano, pero mayormente pasan temporadas frías. Y soy investigador asociado postdoctoral. Digamos, por eso les decía, el postdoctorado no es un grado académico, es una posición de trabajo temporal y que se hace después del doctorado, por eso requiere ese título de postdoctor. Y trabajo en un laboratorio, que es el que ustedes ven acá en la foto, haciendo investigaciones sobre hongos. ¿Y cómo llegué aquí? Pues después de terminar el doctorado, básicamente se abrió un proyecto y yo conocí a la persona a cargo de ese proyecto y esa persona me ofreció el proyecto simplemente porque pues nos conocíamos, y habíamos trabajado juntos en otros proyectos durante mi doctorado, entonces pues digamos que existía ese conocimiento de mi trabajo y ese entendimiento mutuo y por eso terminamos trabajando juntos. Eh, y ya, entonces no sé si tengan alguna pregunta, digamos, con respecto a, a lo anterior. ¿Qué oportunidades existen para iniciar pregrados y posgrados en el extranjero? Eh, Existen varias oportunidades, y voy a discutir, digamos, a profundidad varias de ellas en la cuarta charla, que es sobre cómo conseguir becas, pero existen muchas. Para pregrados, desafortunadamente, no existen tantas. Eh, Principalmente porque la cobertura se ha ampliado mucho en el mundo entero, básicamente. Entonces, digamos que es como, básicamente, si ustedes se vuelven a la edad de sus abuelos, es como es tener el diploma de bachillerato, ¿cierto? Para ese entonces, para los abuelos o bisabuelos, no todo el mundo lo tenía, ¿cierto? Pero hoy en día en Colombia, ¿cierto? El- Prácticamente el 90% o más de las personas de 15 años o más, ¿cierto? Terminan su colegio. Entonces no es, digamos, algo especial, digamos, por lo que hay muchas becas en muchas partes del mundo. Entonces, para pregrado no hay tantas, pero para posgrado sí hay muchas becas. Está Fulbright, está el de AAD, que es una organización alemana, de cooperación alemana. Está la Embajada de España, que también ofrece muchas becas. Está la Alianza del Pacífico, si ustedes la han escuchado, está ofreciendo muchísimas oportunidades de movilidad estudiantil y de becas para los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Chile y Perú. Y también está la OEA, que también ofrece becas para, digamos, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, o sea, que sería el hemisferio occidental. Entonces, esas son algunas opciones, pero les presentaré más, digamos, y en más detalle cuando hablemos un poco de las becas. Eh, bueno, creo que no veo más preguntas, entonces voy a moverme a la siguiente, a la siguiente charla.
Ok, entonces, bueno, la siguiente charla, la segunda charla sería sobre carreras STEM, ¿no? Que sería ciencia, tecnología, ingeniería. Y entonces vamos a hablar un poco sobre esas carreras, ¿cierto? Y las posibilidades que ofrecen y el tipo de oportunidades y perfiles que van a encontrar. Entonces, rápidamente, STEM básicamente es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿cierto? Y ahora pues hay una nueva edición que es artes, ¿cierto? Y por eso pues pasó de STEM, ¿cierto? A STEAM, ¿cierto? Viene del inglés, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí las palabras en inglés y busca pues potenciar, digamos, ese tipo de específico de carreras de ciencia y tecnología, digamos, en general. Porque tienen mucho que ver con cierta productividad y cierto avance, digamos, inmediato para ciertos sectores que potencian la productividad. Entonces, en general, en carreras de ciencias, ustedes van a encontrar, digamos, muchas, ¿cierto? Acá les menciono las básicas que son las que les decía yo que existían en la Universidad Nacional. Biología, estadística, física, farmacia, geología, ciencias de la computación, matemáticas y química, ¿cierto? Son las 8 carreras que actualmente se ofrecen en la nacional, pero hay muchas más y dependiendo de la universidad a la que ustedes vayan, van a encontrar más. ¿Cuál es el perfil? Entonces, digamos, hay o había, ¿cierto? Un mito de alguna forma que ha ido cambiando con los años, pensaría yo, pero de repente todavía persiste en algunos sectores, y es que el perfil es una persona, digamos, como el estereotípico nerd, ¿cierto? Es una persona como la de la foto, ¿cierto? Que aparenta ser muy estudiosa, socialmente torpe, solamente preocupado por las notas o por estar en un computador aprendiendo o alguna cosa así. Es como el estereotipo típico, ¿cierto? Entonces hay que tener notas perfectas, la mayoría son de repente hombres viejos, ¿cierto? Los científicos. Y esto de repente era verdad, ¿cierto? Pero hace muchísimos años, hace tal vez casi 100 años, ¿cierto? Esa foto que ustedes ven acá es ahí está Einstein, que es de los años como 40 o alguna cosa así, del siglo pasado. Entonces, tal vez esos estereotípicos eran ciertos en algún momento, pero han cambiado mucho y hoy en día son carreras abiertas, ¿cierto? A muchos tipos de personas, muchos tipos de perfiles en general. Entonces, acá les muestro un ejemplo, ¿cierto? Estos son estudiantes de los últimos semestres de química de la Nacional, ¿cierto? En el 2011. Yo estaba entre esos estudiantes, me pueden ver aquí en la esquina izquierda. Y ustedes ven a las personas que hay allí, pues son personas, ¿cierto? Diversas en general, hombres, mujeres. No hay ningún tipo de estereotipo específico, ¿cierto? Que sea el de una persona que va a estudiar química en este caso. Entonces, cualquier persona puede estudiar esta carrera. Y como ven, ¿cierto? También se pasa bien, ¿cierto? Y se ríe, se come pastel, se celebra, etcétera. Entonces, no todo va a ser estudiar, laboratorio y sufrir. También van a haber muchos momentos agradables. Entonces, ahora hablemos un poco de la química, ¿cierto? Y sus mil y una aplicaciones. ¿Por qué les hablo de la química en específico? Porque yo soy químico, ¿cierto? Y principalmente conozco muchas de esas aplicaciones debido a mi profesión. Y es interesante, ¿cierto? Mencionar como lo extenso que puede ser el área de la química, ¿cierto? Y cómo influencia nuestras vidas, ¿cierto? A diario, básicamente. Entonces, por ejemplo, ustedes que estudian química, ¿cierto? Pueden involucrarse en el desarrollo de medicamentos. Los principios activos de los medicamentos son sustancias químicas conocidas, ¿cierto? De estructura y función definida. Entonces, por ejemplo, están las estatinas, está que ayudan a la hipertensión, que está el ibuprofeno, ¿cierto? Que es una molécula que ayuda para el dolor. Está otra molécula como la ciclofosfamida, ¿cierto? Que es utilizada en quimioterapia. Como ustedes pueden ver, todas esas tres, ¿cierto? Son estructuras químicas definidas que se han estudiado, ¿cierto? Cuyo efecto se ha caracterizado a través de muchos estudios de laboratorio
y se han eventualmente aprobado para su uso clínico, ¿cierto? Para el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, la química es central en el desarrollo de ese tipo de cosas. También la química es importante en el desarrollo de cosméticos. Entonces, por ejemplo, los perfumes, ¿cierto? Los splash, los colonias, las cremas, ¿cierto? Los labiales, cremas de humectación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? De cosméticos también son desarrolladas por químicos, ¿cierto? Aplicando principios, ¿cierto? Muy básicos como por ejemplo la destilación, ¿cierto? Ustedes seguramente han hecho, si ya han visto clases de química, ¿cierto? Y laboratorio, seguramente habrán hecho alguna destilación. Entonces es lo que se usa básicamente para producir este tipo de productos. O también, por ejemplo, la extracción, ¿cierto? Acá pueden ver, esto es un equipo, un rotavapor, de repente lo haya allá en el colegio. Y son equipos que, digamos, se usan en la industria, en la investigación real, ¿cierto? No solamente en las clases, sino en la investigación para desarrollar y en la industria para desarrollar productos de uso comercial. También la química, ¿cierto? Es importante dentro de las energías renovables. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, el desarrollo de celdas solares básicamente involucra la síntesis de eh, moléculas químicas complejas y muy específicas que, pues, tienen ciertas propiedades particulares que les permiten, ¿cierto?, captar electrones, ¿cierto? Y de alguna manera eh, eh, guardar electricidad, ¿cierto? Y permitir el desarrollo de las celdas solares. Entonces, eso parte del estudio de la química. También está el estudio de las enzimas para biocombustibles, por ejemplo, a partir de maíz o a partir de caña de azúcar. O a partir de sorgo, ¿cierto? Se han hecho muchos estudios para tratar de producir combustibles a partir de ese tipo de cultivos y reemplazar el petróleo un poco. Y para hacer eso, básicamente se necesita estudiar las enzimas que básicamente rompen toda esta materia vegetal y permiten posteriormente la liberación de ciertos compuestos utilizados en la fermentación, que produce el etanol y es el combustible que se produce en los biocombustibles. Entonces, todo eso también es desarrollado por químicos. También otro ejemplo es la síntesis de polímeros, ¿cierto? Los polímeros son usados, yo creo que absolutamente en todo en la vida cotidiana. Los polímeros son ¿qué? Son cadenas largas, ¿cierto? De unidades repetitivas, ¿cierto? De alguna estructura química, como ustedes pueden ver aquí en la figura. Y digamos el ejemplo más común son las botellas de plástico, ¿cierto? Los empaques, ¿cierto? Son polímeros. O inclusive cosas menos obvias como por ejemplo lo que es el super bonder, ¿cierto? El super pegamento, eh, o como sea pues que lo conozcan, es un polímero. Entonces los polímeros se usan en muchísimas cosas y son desarrollados también por químicos. También tenemos alimentos funcionales. Básicamente son alimentos que son adicionados con diferentes moléculas que permiten, digamos, que sean de un valor nutricional mayor. Entonces ustedes van a encontrar cosas como muffins adicionados con beta-glucanos, o bebidas adicionadas con vitamina C, ¿cierto? O inclusive pastas de granos de leguminosas, como por ejemplo pastas de garbanzo o pastas de lentejas rojas. Ese tipo de productos, ¿cierto? Son normalmente desarrollados por químicos. También está la química, es importante en la producción de fertilizantes. Entonces, son moléculas específicas, ¿cierto? Por ejemplo, la urea u otro tipo de moléculas que básicamente son importantes para la adecuación del suelo y la nutrición de las plantas en los cultivos. Entonces, todo el manejo de los fertilizantes, la producción de los fertilizantes normalmente es realizada por químicos. Eh, También otro ejemplo es la creación continua de nuevos métodos de análisis. Entonces, por ejemplo, está la microfluídica, que es el desarrollo de mini laboratorios. Como ustedes pueden ver, esto es como un chip, básicamente. Y
ahí básicamente lo que hacen es que inyectan la muestra en algún canal, ¿cierto? En algún punto, y la muestra pues se va a través de esos conductos, ¿cierto? Microscópicos casi, y pues digamos es analizada, ¿cierto? De alguna forma a través de esas, en ese circuito, digámoslo así. Entonces es algo que se está utilizando bastante y, y que digamos es bastante importante para el desarrollo de nuevos métodos de análisis, sobre todo en la medicina. Por ejemplo, las pruebas caseras de COVID, si alguno de ustedes las tuvo, pues no son de microfluídica, pero también involucran este tipo de desarrollo tecnológico orientado a pruebas rápidas de análisis. Entonces, los ejemplos son innumerables, ¿cierto? Podríamos seguir con una lista larguísima de ejemplos en donde la química es aplicada y en donde los químicos son necesitados, pero pues eso les da una idea muy general del tipo de cosas y la variedad de cosas que un químico puede hacer. Ahora, las carreras STEM en Colombia, ¿cierto? Son muchísimas. Acá simplemente les pongo en esta nube de palabras algunas de esas carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología y demás, y coloco en colores diferentes las que yo he estudiado en particular. Entonces yo he estudiado química, ¿cierto? Y tengo una maestría en bioquímica y el doctorado es en biotecnología, entonces son como esas tres áreas, pero digamos hay muchísimas otras áreas, como por ejemplo la microbiología, la biología, ingeniería biológica, biología aplicada, medicina, veterinaria, química de alimentos, bioingeniería, geología, ingeniería de petróleos. Ustedes pueden ver cómo, digamos, es fácil empezar como a irse a través de esos brazos, digámoslo así, hacia diferentes tipos de carreras con diferentes tipos de aplicaciones en las que la química de alguna manera está involucrada. Entonces, digamos, el campo de acción es grandísimo y hay muchas carreras todo el tiempo que se están actualizando y que se están proponiendo, nuevos planes que se están proponiendo. Por ejemplo, biología aplicada y bioingeniería son relativamente nuevas, ¿cierto? Comparado con química, por ejemplo. Y ustedes van a encontrar muchos ejemplos, ¿cierto?, de carreras que van a seguir surgiendo y que se van a seguir creando porque pues se crean cada vez nichos más específicos de habilidades más específicas que se requieren para diferentes tareas. Una pregunta, digamos, que muchos cuando piensan en química tienen es que cuál es la diferencia, digamos, entre cosas como química, licenciatura en química, farmacia o ingeniería química. En general hay un sobrelapamiento grande entre esas carreras, si bien se especializan hay veces en cosas más particulares, pero digamos, para describirlo de una manera muy general, la química es normalmente lo que lo lleva a uno a trabajar específicamente en un laboratorio, ¿cierto? A desarrollar experimentos, hacer investigación o analizar muestras o ese tipo de cosas. La química está muy relacionada con eso. La licenciatura en química también, porque también se ve en muchos laboratorios, se ve mucha de la misma teoría, entonces realmente también está relacionada con eso. Sin embargo, tiene un componente de epistemología de las ciencias y de didáctica que está incluido, que no está incluido normalmente en una carrera de química. Entonces, todos esos temas de pedagogía no se incluyen normalmente en química y hacen, digamos, de la licenciatura en química un poco una carrera más enfocada, digamos, o al menos con las herramientas, ¿cierto?, para poder enseñar, particularmente a nivel de colegio, normalmente, que es donde primero, digamos, tienen la oportunidad. También está farmacia. Farmacia normalmente está relacionada con fármacos, ¿cierto? Con drogas, con cosméticos. Es una subdisciplina, digamos, dentro de la química en general, porque un químico también puede desarrollar ese tipo de cosas, pero también tiene algunas cosas particulares que ven, ¿cierto? Que normalmente no se incluyen en un programa de química como toxicología o inmunología o eh, digamos, eh, el estudio específico, digamos, de cómo, de la dinámica de muchos medicamentos dentro del cuerpo, ¿cierto? Para saber cómo se deben administrar, eh,
qué tipo de efectos se pueden esperar, ese tipo de cosas, digamos, en farmacia se ahondan mucho más, ¿cierto? Y se habla de ellos de manera específica. Y luego en ingeniería química, ustedes van a ver que normalmente se hace mucho más énfasis en cosas mucho más macro, mucho más de tipo industrial, entonces ya es una escala de planta piloto, ¿cierto? O de una planta grandísima de producción, entonces la ingeniería química trata con esos procesos y no es tan simple como decir que si yo voy a sintetizar un gramo de un compuesto y voy a sintetizar 100 toneladas, entonces es una regla de tres. No, hay muchas variables adicionales que considerar para cambiar de un gramo a 100 toneladas y digamos en ingeniería química se estudian muchas cosas específicas para ese fin. Dicho eso, de nuevo hay un sobrelapamiento muy grande entre esas carreras y hay muchos oficios, ¿cierto? Muchos puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por cualquiera de esas cuatro personas. Eh, Ahí lo más difícil de pronto es cuando sí hay regulaciones más de tipo legal, ¿cierto? En Colombia para que ciertos trabajos sean únicamente realizables por un químico farmacéutico o por un químico o por un ingeniero químico. eh, y esas sí son las limitaciones con las que a veces uno se encuentra al salir de la carrera, que hay ciertas regulaciones eh, impuestas a través de los colegios profesionales de esas carreras que limitan el acceso de profesionales de otras carreras para competir por ciertos puestos, lo cual pues no, digamos, no es ideal y pues va en detrimento lógicamente de los profesionales que podrían, digamos, cruzar esas líneas, ¿cierto? Y aportar desde diferentes perspectivas, pero pasa. Entonces, es algo a tener en cuenta. ¿Quiénes investigan en Colombia? Entonces, en Colombia ustedes van a encontrar que hay mucha investigación, ¿cierto? En general, no tanta, ¿cierto? Como en otras partes del mundo, pero igual la hay. Entonces, ¿quiénes investigan las universidades? Un ejemplo, ¿cierto? La Universidad de la Amazonía, ¿cierto? En Florencia desarrolla investigaciones, centros o institutos de investigación, como por ejemplo el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras en Santa Marta. Yo trabajé ahí durante 5 años y se desarrollaron muchas investigaciones oceánicas, muchas investigaciones de biotecnología. Entonces, desarrolla mucha investigación en ese tipo de centros de investigación. También están ONGs o fundaciones, como por ejemplo la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, que de pronto ustedes han escuchado a través de el científico Manuel Elkin Patarroyo, que es el líder de esa organización. Entonces, ellos estudian vacunas en particular y también en la industria. Entonces, en la industria también se van a desarrollar muchas investigaciones particulares, ¿cierto? Dependiendo el campo de acción de esa industria. En general, en Colombia, solamente para que lo sepan, hay muchos institutos de investigación nacionales y regionales. Acá presento algunos de ellos, pero en general hay más de 50 de esos institutos. Está el INVEMAR en Santa Marta, con diferentes sedes, Santa Marta, Buenaventura y Cispatá. Está el Instituto Nacional de Salud, está el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, que tiene como 8 sedes, ¿cierto?, en diferentes lugares de la Amazonía y en Bogotá. Está Agrosavia, que se solía llamar Corpoica, pero ahora tiene este nombre y es una corporación para la investigación agropecuaria y tiene más de 20 sedes en diferentes municipios a lo largo del país. Está el Instituto Van Humboldt, que está en Bogotá y en Villa de Leyva. Está el IDEAM, que es el de estudios meteorológicos. Está BIOS, que es un centro de bioinformática y biología computacional que está ubicado en Manizales. Y hay muchísimos otros más. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchísimos lugares que hacen investigación y no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. ¿Cómo se mide la investigación? Normalmente se mide con el número de publicaciones científicas, ¿cierto? Estos son como revistas científicas. Ustedes nunca van a ver o a un científico nunca le va a ser mayormente llamativo publicar un artículo en una revista local, qué sé yo, como Semana o alguna cosa así, o Dinero o Cambio, lo que sea. Ahí no es donde publican los científicos publican en revistas específicas de ciencia. eh, y digamos, estos son ejemplos de algunas de ellas, pero en Colombia también hay otras revistas locales donde se publica mucha ciencia local y de otros países.
También está el número de patentes. Eso es una forma también de medir la investigación. Y en Colombia quien regula eso es la industria la Superintendencia de Industria y Comercio. En general, ustedes van a encontrar que hay hoy en día ya unas redes sociales de científicos donde muestra un poco el tipo de producción intelectual, ¿cierto? El número de producciones, el número de citaciones, que es como que tantas veces un artículo específico ha sido leído y citado, ¿cierto? En otro artículo científico, porque eso da algo de prestigio de alguna forma o al menos habla mucho sobre la calidad de ciertos trabajos, entonces es un indicador. Se mide como por ejemplo en Google Scholar, que ustedes pueden ver acá, este es mi propio perfil, entonces lo que les muestra es el número en las publicaciones, ¿cierto? El nombre de las publicaciones, les dice el número de citaciones, les dice el año en el que ha sido citada y les da como un valor numérico, ¿cierto? De respecto a esa información. También hay otro portal llamado ResearchGate que les muestra cosas muy similares de su historia de investigación y otra cosa llamada el CEVELAC en Colombia, que es para Latinoamérica y el Caribe, que también les muestra un poco la producción científica y es requerida por MinCiencias cuando quieren aplicar por proyectos de investigación y ese tipo de cosas financiadas por MinCiencias. Otra forma de medir la investigación es con los rankings de las universidades. Entonces, por ejemplo, muestra la visibilidad de los profesores, ¿cierto? Son maneras de evaluar las universidades, qué tan visibles son los profesores, la calidad de los programas de posgrado, digamos, qué tantas publicaciones científicas se están produciendo al año, por ejemplo, qué tantos recursos e infraestructura hay en esas universidades, cuál es el número de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de indicadores para tratar de rankear esas universidades y es una forma también de medir la investigación. Eh, ¿Quiénes investigan en Colombia y en el mundo? ¿Cierto? Aparte de los centros de investigación, ¿cierto? Mire, que son como el qué, ¿cierto? ¿Dónde ocurre eso? Uno puede hablar también de quiénes son los actores específicos, ¿cierto? Los seres humanos que lo hacen. Entonces, principalmente son profesores universitarios e investigadores de planta. Bueno, digo principalmente porque esos son los líderes muchas veces de esas investigaciones, pero eh, en términos digamos, de personas, ¿cierto? Hay diferentes números en diferentes posiciones, entonces ustedes van a ver que esos profesores o investigadores van a estar a cargo de estudiantes de pregrado, de estudiantes de maestría, de estudiantes de doctorado, de investigadores postdoctorales y de otros investigadores de planta. En general, ¿cierto? Eh, el, Hay un mayor peso y una mayor calidad de las contribuciones cuando se tiene un mayor número de investigadores de planta o investigadores postdoctorales, porque simplemente son personas que normalmente están más preparadas o tienen más experiencia y pues digamos están trabajando día a día en hacer investigación. Entonces, estudiantes de pregrado, maestría o doctorado, pues obviamente están tomando clases, no están 100% en investigación, no están produciendo, digamos, al mismo ritmo que los investigadores postdoctorales o los investigadores de planta. También es importante mencionar que normalmente estos tres en rojo son los que, digamos, son la mayoría que están haciendo investigación en número de personas, estudiantes de posgrado, ya sea maestría o doctorado, o investigadores postdoctorales. Son, ¿no?, como el grueso de personas que están en un laboratorio, digamos, día a día tomando datos, haciendo informes, etcétera, etcétera. Eh, eh, Eso es importante mencionarlo también porque buena parte de las investigaciones, como les decía, las hacen estudiantes, por ejemplo, de doctorado. Y si ustedes ven, por ejemplo, los países con más graduados de doctores por año, ¿cierto? Esto es un dato del 2014. Ustedes van a encontrar que Estados Unidos es el que se lleva, digamos, el resto del mundo en ese sentido. Esto es bastante útil porque están los estudiantes doctorales produciendo, ¿cierto? Y la mayoría o muchos de esos estudiantes doctorales, luego de que terminan su grado, se van. Entonces, y luego llegan otros estudiantes doctorales. Entonces es un modelo, pues, no necesariamente el mejor, ¿cierto? Pero conveniente en este caso, Estados Unidos, porque atrae mucha gente por un tiempo corto y luego esas personas se van. Eh, Luego van a tener también Alemania, Reino Unido, India y otros países, ¿cierto? Que también gradúan un número importante de personas al año con doctorado.
Este es un mapa interesante sobre el número de investigadores por cada millón de habitantes en el mundo. Ustedes van a ver que donde más hay son países normalmente que se consideran desarrollados, ¿cierto? Como Estados Unidos o Canadá o muchos países acá en Europa, particularmente el norte de Europa, y también Australia y Japón y Corea del Sur. Eh, digamos, en el contexto hispanoamericano, ustedes van a encontrar que España es el que menos investigadores tiene por millón de habitantes en Europa, ¿cierto? Eh, y desde luego sus hijos, que serían todos los países latinoamericanos, también están bastante rezagados en términos de número de investigadores. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en México 315, en Argentina 1211, 400 en Chile. Eh, en Colombia es donde, curiosamente, hay uno de los países con menos investigadores por millón de habitantes, ¿cierto? Considerando que además somos un país con el cuarto país más poblado en términos de habitantes en el mundo hispano, es pues triste que tengamos solo 88 investigadores por cada millón de habitantes. Digamos, estamos por debajo de los 100, junto con otros países como Honduras, El Salvador o Panamá. Entonces, nos falta también, digamos, cerrar la brecha en ese sentido. Eh, Eso es interesante también mirarlo desde el punto de vista de que si ustedes ven hay una correlación, pues no perfecta, pero eh, al menos alguna correlación entre el número de investigadores, el número de personas dedicadas a la ciencia en el mundo, ¿cierto? Y índices como el índice de desarrollo humano, que miden la calidad de vida, ¿cierto? De la educación, de la salud, eh, los buenos trabajos en general en el mundo. Y ustedes van a ver que normalmente entre más investigadores hay o más ciencia que se realice, esos países pues tienen un mayor índice de desarrollo humano, ¿cierto? Que es el color verde más oscuro acá en este mapa. Entonces, en ese caso, digamos, los países del cono sur, ¿cierto? Son más verdes, ¿cierto? Porque tienen más investigadores acá. Hay una relación ahí, o en este caso los países de Canadá y Estados Unidos. Entonces, pues hay una relación ahí interesante que puede ser útil para nosotros para tratar de aumentar el número de investigadores y la producción científica. También hay una diferencia, lógicamente, en el número de grupos de investigación por región en Colombia. Es de esperar y la mayoría están ubicados en Bogotá y en Antioquia y algunos otros, ¿cierto?, en el Valle del Cauca, en la región Caribe, pero claramente hay un desbalance. Y eso también tiene una relación con el índice de desarrollo humano a nivel local, ¿cierto? Porque donde más hay investigadores, donde más hay ciencia, donde más se dinamiza ese mercado, porque a la larga atrae muchas más personas, se dinamiza la economía en muchos sentidos. Pues eso sucede en Bogotá, ¿cierto? Hay más investigadores en Bogotá, hay mayor calidad de vida en Bogotá, o índice de desarrollo humano. Y lo mismo pasa en lugares como Antioquia o el Valle del Cauca. En general la correlación tiende a existir y de repente en el único lugar donde eso no se da es más bien como en el meta, si ustedes ven en la comparación del gráfico. Eh, ¿Qué oportunidades profesionales hay? En general, para mencionarlas así muy rápidamente, cuando ustedes estudian química, física, biología, pues pueden trabajar en centros de investigación, universidades, las ONG o industria. Como investigador científico hay diferentes categorías, ¿cierto? Investigador junior, senior, postdoctoral, jefe de investigación, y hay lógicamente unos salarios asociados con eso. Entonces, digamos, el investigador junior normalmente puede ganar entre 2.300.000 a 4 millones, depende específicamente del lugar donde trabaje, porque hay lugares que pagan mejor que otros. Luego tiene investigador senior, ¿cierto? Tiene otro rango de posibilidades. El investigador postdoctoral, ¿cierto? De 5 a 7 millones de pesos mensuales. Y el jefe de investigación que puede ganar entre 5 a 9 millones. Eh, estos rangos no son exhaustivos, pero digamos, es lo que yo he visto, digamos, después de comparar algunas ofertas de trabajo para tratar de hacer un ranking de posibilidades. Eh, También pueden ser profesores, ¿cierto? Puede ser un profesor universitario. Normalmente lo que ganan puede estar entre los 5 y los 15 millones de pesos, dependiendo de dónde estén en esa carrera profesoral y si son de planta o no. También pueden ser profesores de colegio y también obviamente hay una diferencia dependiendo de en dónde estén en esa carrera profesional. Eh,
otras oportunidades profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, está en ser escritor científico. Esa no hay tantos en Colombia, pero los he visto que están saliendo cada vez más, que es básicamente mirar artículos publicados en revistas especializadas de ciencia y tratar de, digamos, traducir eso a eh, o explicar eso a un mundo más amplio y más diverso, ¿cierto? Para que sean como más artículos que ustedes pueden encontrar en un lugar como El Tiempo o Portafolio, alguna cosa así, digamos, que es más abierta al público en general. Están otras posibilidades como guardaparques, ¿cierto? Apoyo, también está de apoyo técnico de equipos especializados de laboratorio, ¿cierto? Como, digamos, ingeniero o especialista o técnico, ¿cierto? Normalmente son científicos. Pueden ser curador de un museo de ciencias, pueden ser especialistas en ventas de insumos y equipos de laboratorio. Esa profesión en particular paga normalmente muchísimo, más que lo que ganan muchos profesores o investigadores. Entonces, quien logra hacerse con una de esas plazas normalmente tiene muchos beneficios. Eh, y también está otra, como por ejemplo, analista o jefe de laboratorio o planta piloto en la industria. Eh, las etapas de la carrera de un científico, ustedes van a encontrar que son muchas, ¿cierto? Es una carrera bastante larga. Ustedes hacen un pregrado, hacen una maestría, hacen un doctorado. Normalmente la maestría se la pueden saltar si van directo al doctorado. Luego pueden ser investigadores postdoctorales, luego son profesores, hay categorías, asistente asociado y titulares como, como empiezan asistente, luego van asociado, luego a titular. El profesor emérito es cuando ya se retira, pero sigue un poco dentro de ese mundo académico. Entonces yo estoy actualmente en este punto de investigador postdoctoral. Y sí, es estresante, es difícil, pero ahí vamos. Eh, el día a día de un científico, ¿cómo es? Primero, leer mucho para plantear hipótesis y experimentos. Luego, testear esas hipótesis en el laboratorio, analizar los datos, encontrar patrones y discutir esos resultados en reuniones de laboratorio. Y el ciclo vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Luego de eso, si ustedes encuentran finalmente algo que sea decente, publicable, ¿cierto? Que tenga una historia completa, que se entienda, que sea útil, entonces pues escriben un artículo científico para una revista especializada y lo publican. Y eso les da puntos, ¿cierto? Y les permite seguir trabajando. Y adicionalmente la parte más chévere es que luego pueden asistir a conferencias y presentar resultados de investigación y pueden viajar alrededor del mundo completamente gratis. Yo he viajado a muchos países gracias a conferencias y congresos de ciencia. He viajado a Argentina, a diferentes lugares de Estados Unidos, a Europa, y todos esos gastos siempre han sido pagados completamente por la universidad o el proyecto en el que he estado trabajando. Entonces, si ustedes quieren conocer el mundo, ser un científico es una forma bastante fácil de, digamos, poder hacer eso, porque tiene muchos viajes involucrados, la ciencia es bastante universal, entonces viajan a muchos lados a presentar resultados, a discutir cosas, a hacer pasantías. Entonces, por ese lado es bastante interesante. No pueden hacer lo mismo si ustedes estudian, qué sé yo, contaduría o alguna cosa así, porque es muy local, pero la ciencia es bastante universal y eso es bastante interesante. Eh, Acá con esto finalizo, simplemente les digo, les dejo acá eh, como esta iniciativa que se llama Devolver Conciencia, que la pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Y ahí pueden encontrar diferentes científicos también hablando de lo que significa ser un científico desde diferentes áreas, desde astronomía, física, ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, si a ustedes les llama la atención, pueden entrar a ese canal, ¿cierto? A esa cuenta en Twitter y mirar, digamos, otra información adicional. Y con eso, pues no sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Sí, con mucho gusto.
una charla muy enriquecedora. Mil gracias por toda la información. Los muchachos estuvieron muy atentos y creo que aprendieron bastante. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto, me alegra que sea útil y que hayan aprendido alguna cosa adicional, digamos, sobre las ciencias y las oportunidades. Me parece que eso es valioso. Gracias, Jesús. Creo que no hay ninguna pregunta y si pues llega a surgir alguna por el camino, entonces hacemos como hoy que te las paso y entonces cuando empiece la siguiente, la próxima semana, es la próxima semana, ¿cierto? Sí, la próxima semana. Entonces te las paso para que inicies con eso. Vale, vale, listo. Ujú. Listo, muchísimas gracias, Jesús, que Dios te bendiga. Vale, lo mismo. Ujú. Bueno, Que estés muy chao. bien. Ujú. Chao a todos. Muchísimas gracias, Jesús, que estás muy bien. La verdad, va muy de la mano con lo que trabajamos en la media. Somos los que estamos, te decía, de la jornada tarde, los chicos. Entonces, pues, como que el trabajo tiene mucha relación con lo que intentamos hacer en las líneas de investigación y pues mostrarles que la investigación no es nada fácil, ¿no? Que es un proceso complejo, pero que pues se puede empezar a crear como esos pinitos desde el tiempo de colegio. Entonces, la verdad, muy pertinente todo lo que nos comentabas y te agradecemos muchísimo. Vale, sí, no, con mucho gusto. Me alegra. Y gracias a ti, Adriana, también por conectarte y pues invitarlos a que se unan a las siguientes 3 charlas que nos hacen falta. Claro Muchísimas que sí, gracias. Lore, hoy estábamos con los de décimo, entonces estuvimos aquí en audiovisuales con los dos cursos. Y la semana próxima creo que también nos concuerdan dos o tres fechas. Las demás pues las tenemos publicadas para que cuando no estemos en clase ellos se puedan conectar. Muchas gracias. Vale, sí, con mucho gusto. Estén muy bien. Ahí, Vale, que estén bien. Chao.